El 25 de octubre, Allison, la vida de una joven artista, dividida en un antes y un después. Le informaron que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico. Hubo un terrible accidente en la carretera. Las fuertes lluvias y la mala visibilidad en la carretera lo provocaron. El miedo, la incertidumbre y la tristeza invadieron a la niña. Se quedó sola en un mundo grande e injusto. No había más personas a las que amaba más que a sí misma. Estaba enojada, llorando y sufriendo. No salió de casa durante semanas. Cuando era niña, Allison tenía un amigo llamado Ron. Desde una edad temprana, jugaban entre ellos y pasaban mucho tiempo juntos. Sus familias se comunicaban bien. Los padres de Ron y Allison compartían un negocio rentable. Dirigían una empresa de construcción. Para un pueblo pequeño era un negocio perfecto. Las madres de los niños eran amas de casa. Su principal interés era asistir a eventos sociales. Sus nombres eran conocidos en los círculos locales. Se publicaban en los periódicos locales y la gente observaba la vida de cada miembro de la familia. Su popularidad creció cada año. Sus ingresos aumentaron. Los padres soñaban con el futuro de Ron y Allison y la continuación del negocio familiar. Finalmente, los niños crecieron. Ron fue llevado inmediatamente a la explotación de su padre. Allison se graduó de la Academia de Arte. Soñaba con ser arquitecta desde niña. La gerencia no le interesó a Allison. Ron mostró interés en la chica. Cortejó, invitó a salir, dio flores y regalos caros. Pero Allison no correspondía a Ron. Ella lo consideraba un buen amigo y nada más. Su corazón estaba vacío y prohibido para él, sin importar cuánto lo intentara Ron. ¿Qué puedo hacer por ti?, Ron preguntó una vez a Allison nerviosamente. No puedes hacer que alguien sienta algo que no está ahí y nunca lo estará. Allison lo dijo con mucha frialdad, sin mirarlo a los ojos. Ella no se atrevía a amarlo. Allison era diferente, no como su familia. Los eventos sociales y la vida lujosa no le interesaban a la chica. Ayudó en hogares de niños. Asistió a exposiciones de arte y estudió. Ron se parecía a su padre. Era persistente, decidido y astuto. Ron estaba preparado para hacer todo lo posible para lograr sus propios objetivos. El padre de Ron era muy terco y podía hacer cualquier cosa por su hijo para hacerlo feliz. No quería ver sufrir a su hijo. Papá trató de consolar a su hijo. Le dio muchas oportunidades. Lo familiarizó con las hermosas hijas de sus socios y lo ayudó financieramente. Pero todo esto no tuvo éxito. Había una cosa en la mente de Ron: Allison. La familia de Ron estaba tratando de ayudar a la pobre Allison. El accidente dejó una marca importante en su vida. Perdió la esperanza en un futuro prometedor y brillante. Estaba agradecida con la familia de Ron por su cuidado y ayuda. Se dio cuenta de que no tenía nadie más cercano a esta familia. Desesperada, la chica accedió a aceptar la mano y el corazón de Ron y continuar el negocio con él como lo hubiera querido su padre. La chica no se sentía feliz. Ella estaba perdida. Vivía solo del trabajo y de la idea de que tenía que continuar el trabajo por lo que amaba. No había otra salida. Ron y su familia cuidaron de Allison. A pesar de su preocupación, se sentía sola y distante. Era como un pájaro en una jaula a la que se había metido con desesperanza. Nunca dejó de pensar en sus padres. No podía creer que haya pasado lo que sucedió. El tiempo pasaba y el dolor permanecía en su corazón.
Los que amaba fueron asesinados. La policía cerró el caso rápidamente, citando fuertes lluvias el día del accidente. La prensa pronto cayó, aunque la familia era famosa en la ciudad. Hubo muchos momentos que ella no entendió. No se dio cuenta de lo que pasó porque el accidente no pudo haber sido un accidente. Allison tomó todo su dolor sobre el lienzo. Se distraía del mundo solo cuando estaba dibujando. Ella dibujaba mucho. Sus pinturas eran todas sombrías, al igual que su nueva vida. Ella se apagó. Con Ron vivían como vecinos. A pesar de que el chico esperaba que Allison algún día respondiera con sentimientos por él, eso nunca sucedió. Ron estaba cómodo con el amor que estaba allí para él. Había pasado un año. La firma prosperaba gracias a los jóvenes herederos. Un día, Ron llegó a la oficina de su padre y encontró un sobre extraño en su escritorio. Su curiosidad jugó su papel. Tenía todos los datos secretos ocultos a los agentes fiscales y su contabilidad gris. Sabía que podía llevar a la empresa a la bancarrota. La nota decía: «Ve a la policía y admite lo que hiciste». Ron inmediatamente fue a la oficina a buscar a su padre. Lo sacó de la reunión y le pidió una explicación. «¿Qué diablos es esto, papá?», preguntó Ron. «Déjame explicártelo en casa esta noche», el padre respondió. «No, quiero saber ahora mismo», Ron dijo groseramente. «Bueno, he estado recibiendo unas amenazas últimamente. No sé quiénes son y qué quieren de mí». «Papá, pero dice confesar. ¿Qué necesitas confesar?» «No sé», respondió el padre de Ron. Ron dio media vuelta y volvió a su oficina. Durante mucho tiempo había estado atormentado por pensamientos de lo que estaba sucediendo. Estaba tratando de entender lo que su padre podría estar ocultando. Ron llamó a su asistente Jack y le pidió que le proporcionara todos los documentos de la empresa de los últimos 5 años. Comprobó ganancias y pérdidas hasta altas horas de la noche. Suspensión de licencias y contratos. Cuando Ron llegó a casa, Allison estaba profundamente dormida. La besó y se acostó a su lado. Ron no podía dormir. Quería saber qué estaba pasando a sus espaldas. ¿Cómo podía su papá hacer algo así? Ron entraba a la oficina de su padre con más frecuencia en busca de pistas. Un día, regresó a casa de su padre y él no estaba. Sobre la mesa había un sobre nuevo. Lo abrió con impaciencia. «Amañaste el accidente», estaba escrito en una nota. Ron palideció y dejó caer el sobre con el mensaje. Inmediatamente, supo de qué tipo de accidente estaba hablando. El joven no podía creer que su padre pudiera hacer tal cosa. Estaba enojado y confundido al mismo tiempo. «¿Cómo pudiste deshacerte tan cruelmente de tus amigos y socios comerciales? ¿Cuál era la necesidad de hacer esto?». Tuvo que esconder la nota. Ron quería exponer a su padre. Empezó a hacer preguntas capciosas sobre ese día 25 de octubre. Le preguntó a su papá dónde estaba y con quién estaba. Estaba haciendo su investigación. No quería que su padre fuera a la cárcel, pero tampoco iba a dejar que se saliera con la suya. Después de un tiempo, Ron recibió una nota dirigida a él. Decía: «No conoces bien a tu padre». Ron había perdido todo sentido de lo que estaba pasando. ¿Qué le ocultaba a su padre? ¿O alguien mintió descaradamente todo este tiempo a través de las cartas y trató de volver loco a su padre? Quizás fueron los trucos de los competidores comerciales. Entonces, ¿de dónde vienen los libros negros? Ron no quería el escándalo familiar en absoluto. La prensa difundía rápidamente la información, especialmente si era escandalosa. Ron
comenzó a arreglar los asuntos de su padre. Dejó de prestar atención a los negocios de su esposa y pensó menos en su trabajo. Era como un detective tratando de desenterrar los secretos de su padre. Sus conexiones lo ayudaron a encontrar información de que su padre tenía otro hijo con una mujer. Su padre nunca mencionó a su hijo. Ron decidió preguntarle a su madre. Ella se sorprendió y tuvo que contarle sobre el amante y el hijo ilegítimo de su padre. Fue hace mucho tiempo, todavía eras pequeño. Encontré una carta con una foto del bebé. Tu padre negó que fuera su hijo. Eso es todo lo que sé. Ron estaba fuera de sí. Ni siquiera podía imaginar que había vivido tantos años en las mentiras de su padre. Cuando su padre llegó a casa, Ron arrojó todas las notas sobre la mesa frente a él y le pidió una explicación. Su padre se sorprendió y no pudo decir nada. ¿Por qué me ocultaste todo esto? Hermano, accidente, estafas de empresa, preguntó Ron monótonamente. Quería una familia feliz. Esa mujer fue mi error. No quería dejar a tu madre ni a ti. Tú sabías del accidente. Era la única manera de conseguir a Allison. Su padre era demasiado terco e insistente. No estuvo de acuerdo con muchas cosas que nos traerían ganancias. Sí, fue un fraude, pero el negocio no habría funcionado de otra manera. Hice todo por ti. Ron dio media vuelta y se alejó dando un portazo. Al día siguiente, Ron esperó a Allison durante mucho tiempo. Nadie la había visto ese día. El 25 de octubre, 2 años después del accidente, alrededor del mediodía, Ron escuchó un movimiento en el corredor. Mirando hacia afuera, vio a un escuadrón de policía recogiendo a su padre. Se volvió hacia Jack para llamar a un abogado, pero tampoco estaba allí. Cuando regresó a la oficina para recoger las pertenencias de su padre, vio otro sobre. Nadie escapa al castigo. Tu hermano Jack. Estaban todos los documentos de la empresa sobre la transferencia de propiedad a Jack y Allison. Eran copias. Ron se dio cuenta del final que esperaba su familia, y no se podía hacer nada en ese momento. Siguió a su padre. Jack finalmente se presentó y argumentó que los padres de Allison habían sido asesinados. Tomó un trabajo en casa de su padre y su hermano para vengar a su madre. Fue fácil encontrar a la familia de Ron. La familia se informó a menudo en los periódicos y la prensa. Ha estado siguiendo el negocio de esta familia durante mucho tiempo, aprendiendo sobre los momentos de trabajo y buscando puntos débiles para seguir adelante. Jack tenía acceso a todos los documentos y estaba muy al tanto del negocio de la empresa. Esperó el momento adecuado para destruir todo lo que tenían. No podía perdonar a un padre por no reconocer a su segundo hijo. Su padre dejó a su mujer sola con el bebé sin dinero ni ayuda. Jack y Allison tenían buenas razones para vengarse. Todos querían que esta familia pagara por sus acciones. Aunque Ron no era culpable de nada, él también era astuto y complejo por lo que parecía. Ron era muy parecido a su padre. Cuando se enteró de los asuntos de su padre, Ron no lo denunció a la policía, lo que demostró su naturaleza. También podría haber ido a prisión por contabilidad como director ejecutivo. Pero Jack y Allison no incriminaron a Ron. Pusieron a su padre a cargo de todo. El padre de Ron enfrentó cadena perpetua por 2 cargos: un asesinato premeditado de varias personas y fraude de alto perfil. Se presentó tanta evidencia en la corte que el caso no pudo cerrarse esta vez tan fácilmente con la ayuda de los abogados de su padre. Jack y Allison pudieron corregir sus errores y vengar a sus seres queridos. Transfirieron la propiedad
y comenzaron la empresa sin fraude. Jack era dueño de la empresa con los mismos derechos que Ron. Aunque era un hijo ilegítimo, tenía prueba de paternidad. Jack estaba a cargo de la administración, supervisando los asuntos de la empresa. Allison se convirtió en la arquitecta principal del establecimiento. Su sueño se hizo realidad. Ella estaba haciendo su cosa favorita. Allison donó parte de los ingresos de su empresa a orfanatos. Un día, Allison tuvo una idea. Quería subastar los cuadros que había pintado después del accidente de sus padres y donar todos los fondos al orfanato. Esta subasta fue un homenaje a su amado padre y madre. Jack estaba feliz de apoyar a Allison y ayudar con la organización. Pronto, el matrimonio de Allison con Ron se disolvió unilateralmente y ella pudo casarse con Jack. Finalmente, Allison se sintió feliz y amada. Su celular se descompuso en un instante y pudo despegar. Estaba profundamente enamorada de Jack. Tuvieron hermosos hijos. Se parecían a los padres de Allison. Sus vidas estaban llenas de significado. Se hizo amiga de la madre de Jack inmediatamente. Era una mujer dulce y modesta, muy parecida a su madre. Pronto, Allison comenzó a llamarla madre. La abuela pasaba tiempo con los niños mientras los padres trabajaban. Tenían una familia complacida y sincera. Allison ya no estaba sola. El padre de Ron había sido encarcelado. Ron se había llevado a su madre y se había ido del país. Sabían que no habría una vida más significativa en esta ciudad en el pasado. Nunca hemos vuelto a escuchar de ellos. El padre fue justamente castigado por sus acciones. Lástima que se dio cuenta de todo cuando ya era muy tarde. Después de 20 años, su padre salió temprano, pero no tenía dónde ir. Todo lo que le importaba desapareció debido a un acto. Más tarde, se ahorcó en su apartamento. Su hijo y su esposa no asistieron a su funeral. Tal vez ni siquiera sabían sobre el final del hombre que una vez arruinó sus vidas. Allison y Jack se enteraron de la muerte por los periódicos. Visitaban el cementerio una vez al año. Ellos visitaban a los padres de Allison.